Amén. Amén, gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice, y he aquí que se levantó en el mar, hermano. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Aleluya. Vengamos en palabra de oración. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Padre buen Dios que estás en los cielos, mi alma te alaba, Padre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar, Padre Santo, una vez más, Señor, todos reunidos, Señor, en tu casa, Padre Santo. Te pido, mi Dios amado, que en esta noche, Padre Dios mío, seas tú moviéndote en este lugar nazareno, que seas tú llenando en esta hora, Padre. Te pido, Señor Dios mío, que en esta noche, Padre, sea usted abriendo, Dios mío, los corazones, tocándolos, Padre, y llenándolos, Señor, de tu presencia, Padre Santo. Te pido, Señor Dios mío, que esta palabra, Señor Dios mío, penetre a lo profundo de nuestro ser, Padre Dios mío, y que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, se mueve en cada uno de nosotros, Padre Santo. Que ese fuego, Señor Dios mío, penetre, Padre Santo, hasta lo profundo de los tuétanos de los huesos, mi Dios amado, en esta noche, Padre Santo. Que seas tú, Padre, tomando el control, mi Dios amado. Yo me hago a un lado, Padre, para que sea usted ministrando, Padre, que sea usted llenando, Padre, que sea usted restaurando, Padre, y que sea usted levantando, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito eres, Padre. Pon un carbón encendido en mi boca, Señor, que todo lo que se hable en este lugar, Padre Santo, toda palabra que salga de mi boca, Señor, que sea palabra tuya, papá, que no sea palabra mía, Señor Dios mío. Te lo pongo todo en tus manos, Señor. Ata todo aquello, Padre, que se mueve la tiniebla, papá. Ata todo aquello, Señor, que quiere intervenir, mi Dios amado. Dios mío, rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, Padre Santo, que no dejan avanzar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito eres, Padre Santo. En esta hora, mi Dios amado, te pido, Padre Santo, que sea usted poniendo vallado de ángeles, Señor, alrededor, Padre Dios mío, de esta casa, alrededor, Señor Dios mío, de tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma te alaba. Yo no sé lo que tú vas a hacer en este lugar, Padre Santo, y obedecido, Padre Dios mío, y aquí estoy, Padre Dios mío. Obra en tu pueblo, Señor, obra en mi vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Que seas tú tomando el control, Padre, que seas tú tomando el control, mi Dios amado, aleluya. A ti sea la honra, Padre, a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén, aleluya. Oh, bendito eres, Jehová. Aleluya, poder de Oh, Dios. santo, santo, Maravilloso santo. Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, papá. Aleluya. En esta noche traigo un tema. Es un tema que yo no entendía, un tema que hace meses el Señor me viene diciendo, me mencionaba estas palabras, pero yo no lograba entender a qué se refería, qué es lo que Él me quería dar a entender. Hasta ayer en la tarde, cuando escudriñaba las escrituras, y le decía, Señor, ayúdame a encontrar una palabra para tu pueblo, ayúdame a encontrar algo, Señor, que tu pueblo necesite, que yo no sé, Padre, que sea usted guiándome, Padre, conforme, Dios mío, su sabiduría, conforme su voluntad, Padre Santo. Y mientras yo escudriñaba las escrituras, iba pasando las páginas y decía yo, Señor Dios mío, no sé, Padre Santo, de qué voy a hablar, Señor, no sé, Padre Dios mío, qué voy a hablar, Padre, a tu pueblo. Y en ese momento se vino este pensamiento. Recordé estas palabras que el Señor me dijo: los cimientos serán conmovidos, los cimientos serán conmovidos. Y yo no entendía hasta que llegué a este texto. Y comencé a llorar, le decía, Señor, eras tú el que me venías hablando esto, eras tú el que me venías hablando hace meses y que me decías, los cimientos serán conmovidos y habrá muchos que van
lloro, viene lloro. Y mientras el Señor obraba y hablaba mi vida, pude sentir como vino algo, como vino una potestad y que me quiso tumbar. Era un viento, que esos vientos yo vengo meses sintiéndolo, no sabía qué significaba. Eran unos vientos helados, unos vientos como huracán. Esos vientos yo los he sentido acá, esos vientos los he sentido en mi cuarto, esos vientos los he sentido en parte. Y el Señor me decía: los cimientos serán conmovidos, los cimientos serán conmovidos. Y en ese momento vino algo sobre mí y me quiso tumbar. Me quiso tumbar desde ayer en la tarde, como alrededor de las 5 en adelante. Mis huesos comenzaron a doler, mis manos se sentían que se desmayaban, sentía punzones en mis huesos. Yo decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo podía escuchar voces que hablaban y decían: hay que matarla, porque el diablo nunca va a querer que uno hable palabra de Jehová. Aleluya. El diablo nunca va a querer que uno hable palabra de Jehová. Y yo tomé pastillas, me tomé 4 ibuprofeno y dije yo: esto me va a ayudar con el dolor. Mentira, eso no me ayudó. Y el dolor y los punzones en todo mi cuerpo, en mi cabeza, en mis brazos, en mis uñas, en todas partes de mi cuerpo punzaban y dolían, sentían que mis huesos se quebraban. Y yo dije: Señor, este es el diablo tratando de tallarme. Este es el diablo tratando de no, que yo no hable esta palabra. Porque en el momento que yo le dije al Señor: ahora entiendo lo que tú me decías, en ese momento se me balancearon. En ese momento se me balancearon. Todavía ahora, una hora antes de alistarme, mi lengua se durmió. Yo sentía sabor en mi lengua y yo decía: no, diablo, ya que tú no quieras que yo vaya a hablar, yo voy a hablar, porque en el nombre de Jesús yo voy. En el nombre de Jesús yo voy. Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y me puse a orar y comencé a sentir nuevamente los vientos y comencé a llorar y decirle: Señor, ayúdame. Mi cuerpo estaba débil, estaba temblando. Llegué aquí, no podía ni manejar. Le dije a mi hermano, ora por mí, porque no puedo ni manejar, porque me sentía que me iba a desmayar. Aleluya. Sentía que no podía, sentía mis dientes hasta hacían clic, clic, porque no podía. Había algo que me estaba queriendo detener. Llegué aquí, me arrodillé, llegué al baño, me sentía mal, pero era el diablo tratando de detener esta palabra que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Esa roca inconmovible es Cristo. Amén. Aleluya. Esa roca inconmovible es Cristo. Aleluya. No hay otra base. No hay otra base donde uno tiene que establecer nuestra casa, nuestra vida, más que en Cristo Jesús. Y cuando meditaba en esta palabra y decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el Señor me hacía sentir que ahora nosotros ponemos nuestra confianza en cosas diferentes. Me hacía sentir que ahora la mayoría ha flaqueado y ha puesto su casa sobre la arena. Y el Señor quería que yo hablara esta palabra. Y esta palabra no solo para ustedes, no solo son para los que están afuera, también es para mí. Como dijo Manocado, de aquí para allá y de allá para aquí. Esto va para todos nosotros. Aleluya. Esto va para todos nosotros. Y yo le decía: Señor, ¿qué significan esos vientos? ¿Qué significan esos vientos? Y empiezo a escuchar lamentos, empiezo a escuchar lloro. Y yo decía: Señor, ¿qué significan esos vientos? Y el Señor me hacía sentir, me hacía escuchar como el enemigo se ha levantado, como los brujos, hechiceros se han aliado para hacer caer al pueblo de Dios. Y esos vientos se han levantado con fuerza. Pero si la casa está fundada sobre la roca de Cristo, esa casa no va a caer. Aleluya. Si fundamos nuestra casa
en Cristo no va a caer. No importa hasta en esos vientos. No importa la tribulación, no importa el fuego, como dijo en Isaías 43, que si pasara por los ríos no la negarían, y si pasara por el fuego no lo quemaría. Aleluya. Pero la casa tiene que estar fundada sobre la roca. Amén. Aleluya. La casa tiene que estar fundada sobre la roca. Aleluya. Porque van a haber muchos que van a caer. Pero que el Señor tenga misericordia y los levante. Amén. Y nosotros tenemos que pararlos firmes. Nosotros tenemos que pararlos firmes. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a establecer mi casa sobre ti. Aleluya. Ayúdame a establecer mi casa sobre esa roca inconmovible. Para que esos vientos no me vayan a tirar. Bendito Dios. Para que esos vientos no me vayan a romper. Aleluya. Porque es tan real, hermanos. Es tan real. Y yo le pido al Señor, le digo, Señor, que seas tú abriendo los ojos espirituales. Que seas tú abriendo los oídos espirituales. Que seas tú abriendo todo sentido espiritual. Para que podamos ver, para que podamos escuchar, para que podamos sentir lo que está a nuestro alrededor. Aleluya. Porque esto no viene de mí. Esto es Dios Aleluya. avisando. Es una palabra de urgencia, una palabra de advertencia. Aleluya. Que vamos a ser zarandeados. Así como un día pidieron zarandear a Pedro, a los discípulos de Jesús, y Jesús no lo permitió. Es una palabra de urgencia que el Señor dice que los levantemos, que los humillemos, que oremos para poder Aleluya. resistir Amén. a las huestes de maldad. Porque esto no es lucha contra carne ni sangre. Esta es lucha con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Yes. Esto no es lucha contra carne. Aleluya. Tenemos que luchar con aquello que no podemos ver carnalmente. Tenemos que luchar con aquello que se mueve en las tinieblas. Aleluya. Vamos a ser zarandeados. Cuando sienta que viene el golpe, usted ya está advertido. Ya está advertido. Y no desmaye. Cúbrase con las armaduras de Cristo. Cúbrase con las armaduras de Cristo. Para que estemos resguardados. Porque somos soldados del Eterno. Somos soldados de Jesús. Y no Aleluya. podemos estar desarmados. Yes. No podemos estar estancados. Bendito Dios. Aleluya. Yo contaba un testimonio en la cédula, donde yo les decía a mis hermanos, les decía yo, que hubo un tiempo que yo me sentía cansada. Me sentía cansada de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y yo me vi en una cárcel. En una cárcel, pero los barrotes de la cárcel eran anchos. Yo me podía salir fácilmente. No había guardia. Pero yo no quería salirme. Yo estaba acomodando mi cama. Hasta que escuché una voz y que me dijo, vas a volver. Vas a volver a hablar las lenguas. Vas a volver. Y mis manos brillaban como la primera vez que el Señor hizo descender el brillo. Y yo veía en mis manos brillando. Y yo vi a mi esposo y me acerqué a él y le dije, mira. Me habló una voz y me dijo esto. Mira, mis manos me brillan como la primera vez. Pero yo no me quería salir de ahí. ¿Qué significa la cárcel? Cárcel espiritual. Porque a veces cuando uno se cansa, uno ya no quiere seguir. No, tal vez no en el evangelio. Tal vez que ya no quiere luchar contra aquello que diariamente está luchando. Y usted se acomoda, viene a caer en una cárcel espiritual. Y va a sentir un vacío. Y va a clamar al Señor. Y va a sentir que no viene respuesta. Aleluya. Va a clamar al Señor y va a sentir que no viene respuesta. Pero es porque usted ha dejado cargarse. Ha dejado estancarse. Como cuando Elías entró a aquella cueva y el Señor le decía que saliera, le decía, ¿qué hacía él ahí? Él no quería salir.
porque él estaba turbado, él estaba quebrantado porque tenía celo de Dios. Y no era porque Elías había pecado, era porque se había cansado. Y muchos de nosotros los cansamos conforme va pasando el tiempo, conforme van las guerras. Uno se va cansando, pues es ser humano. Y mientras estemos en esta tierra vamos a sentir que a veces vamos a caer. Pero si ha caído, levántese con más fuerza. Pídale al Señor que lo levante con más fuerza. No se quede estancado, no se quede metido en una cárcel, no se quede metido en una cueva. Poder de Dios. Aleluya. Porque nosotros sabemos a quién acudir. Amén, aleluya. Nosotros sabemos a quién acudir y a esa roca firme que es Jesús. Aleluya. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? Si no es a Dios. Amén. A Él. Aleluya. Y dice que si esto dice cualquiera pues que me oye esta palabra y hace, lo compararé a alguien sabio. Aleluya. Si escucha esta palabra y usted siente en su corazón que ha menguado o siente que hay algo ahí que no lo deja avanzar, humíllese ante Dios para que sea el Señor restaurando lo que se ha rompido. Gloria a Dios. Que sea el Señor quebrando aquello que lo mantiene atado. Así es. Porque la vida así es. El evangelio así es. El evangelio no es fácil. El evangelio no es color de rosa. Y aquí todos vamos a pasar tribulación espiritual. Todos. Pero es de sabio escuchar y levantarse. Es de sabio escuchar y levantarse. Aleluya. Porque tenemos las herramientas que es esta palabra. Amén. Tenemos las herramientas que es la oración. Tenemos la herramienta que es el ayuno. Pero todo podemos hacer, pero no queremos buscar. Maravilloso Cuando Cristo. tenemos aquí esta agua de vida, el pan de vida que viene de lo alto. Aleluya. Aleluya. Todos, sin excepción de persona, aquí todos tenemos que ir remando contra la corriente. Yes. Pero en Dios la carga es ligera. En Dios todo es posible. Aleluya. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquel que escucha, pero no atiende al llamado de Dios, no tiene una base firme, y no quiere hacer caso, lastimosamente esa casa va a caer. Yes. Lastimosamente esa casa va a caer. Aleluya. Si usted sabe que hay algo ahí, póngase a cuentas con Dios. Aquí no tiene que darle cuenta al ser humano. Tiene que darle cuentas a Dios. Amén, aleluya. Aquí si tiene pena que porque lo van a ver. Créame que nosotros somos humanos y todos aquí podemos fallar. Yes. Pero es importante que ante los ojos de Dios nosotros estemos firmes. Que ante los ojos de Dios nosotros estemos firmes. Amén. Porque aquel ojo que está allá, nadie se le escapa. Aleluya. El ojo que está allá, nadie se le escapa. Y aquellos que Dios ha puesto de atalaya, aquellos que Dios ha puesto de atalaya, como lo hizo con Ezequiel. Lo hizo con Ezequiel, que era atalaya para el pueblo. Aleluya. ¿Y qué fuera lo que Dios le dijo? Que tenía que hablar lo que él le dijera, porque si él no hablaba lo que Dios le decía, la sangre de aquel que se perdiera iba a venir sobre su cabeza. Pero si él hablaba lo que Dios le daba y aquel no se quería convertir y se moría, la sangre no iba a venir sobre la cabeza de Ezequiel. Y si nosotros estamos aquí y Dios los ha puesto por atalaya, si el Señor ha buscado intercedores, levántese y vaya firme y ruegue al Señor que le fortalezca. Aleluya. Porque si usted no habla,
Si usted no habla, le da cuentas al Señor. Amén. Un hermano me dijo, hermana, no tenga miedo, porque yo le dije a él, a veces yo tengo miedo de hablar. A veces uno le tiene más miedo al ser humano que a Dios. Y yo le dije al hermano, yo tengo miedo de hablar a veces. Y me dijo, hermana, no tenga miedo. No tenga miedo. Jeremías tenía miedo de hablar. Jeremías tenía miedo de hablar. Pero aún así había un fuego dentro de él que no lo dejaba. Aleluya. Había un fuego dentro de él que dice que llegaba hasta los tuétanos de su hueso. Y no lo dejaba. Y él siguió hablando. Amén. ¿Lloró? Claro que sí. ¿Sufrió? Claro que sí. Porque aquí todos vamos a sufrir. Amén. Pero es mejor sufrir aquí y gozarlos allá por la eternidad. No sufrir aquí y seguir sufriendo por la eternidad. Aleluya. Aquí todos estamos en el ojo del huracán. Yes. Todos estamos en el ojo del huracán. Pero ¿quién fue el que calmó la tempestad? Jesús. Fue Jesús. Amén. Aleluya. Fue Jesús el que calmó la tempestad. Amén. Aleluya. Y si esos vientos se han levantado, hay que clamar para que sea Él calmando la Sí, tempestad. Señor. Para que sea Él sosteniéndonos. Y el Señor siempre va a respaldar. El Señor nunca los va a dejar desamparados. Todo y cuando lo busquemos. Todo y cuando estemos dispuestos a seguir luchando. Que van a venir tribulación, claro que sí. Porque no hay gloria si no hay sufrimiento. Primero es el sufrimiento. Hay que pasar por el valle de las lágrimas, dice la alabanza. Aleluya. Y después veremos la gloria de Dios. Amén. El Señor nunca los va a dejar. Nunca. Le voy a contar. No sé qué fue sueño, visión. Una de las hermanas está aquí. No me va a dejar mentir. Yo vi. No vi en realidad qué era. Pero yo vi que había una casita. Esa casita era de lámina. Tenía unas ventanas, pero las ventanas estaban nomás el hueco. Pero yo vi que a lo largo había algo. Alguien, yo no sé. Pero yo solo sé que venía fuego. Y me tiraba fuego. Y yo corría alrededor de esa casita. Pero yo lo que veía que cuando yo me escondía en la pared, el fuego pasaba por arriba, el fuego pasaba por los lados, pero la casa no se quemaba. La casa no se quemaba. Y yo corría alrededor de esa casa y la casa no se quemaba. Luego ya no desapareció la casa. Después yo estaba parada en mi cuarto. Estaba mi esposo a mi lado. Y yo vi como de 2 en 2 venían y entraban al cuarto. Y yo solo veía que yo reprendía, eran hispanos, eran haitianos, que llegaban de 2 en 2 y salían por la ventana. Cuando yo reaccioné, yo me tiré al suelo y le dije, Señor, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Y el Espíritu me dijo, el Espíritu Santo me dijo, el que te guarda no duerme. Él sabe quién es el que te está atacando y Él ha mandado ayuda. Él ha mandado ayuda. Y yo no le dije a nadie. Hasta después me di cuenta que a 2 hermanas Dios le había mostrado que tenían que orar por mí porque yo estaba en guerra. Sin yo tener que abrir mi boca, sin tener que decir nada, el Señor ya había puesto a quienes estuvieran clamando por mí porque yo necesitaba respaldo. Y así hace el Señor con todos nosotros. Aleluya. Aunque usted tal vez no lo vea, pero el Señor siempre manda ayuda por usted. Gloria a Dios. Usted no está solo. El hecho que a veces no podamos ver, porque no todo el Señor le permite. Aleluya. Y yo le decía al Señor, Señor, porque yo no puedo ver carnalmente. Y me dijo, no, tú vas a ver orando. Yo tengo que estar orando para poder ver. Y el Señor, Él siempre va a mandar ayuda.
Aleluya. El Señor no lo va a dejar perecer. Y esa casita que no se quemaba, ¿quién era el que me estaba protegiendo? Era Dios. Era Dios. Porque era una casita humilde, pero no se quemaba. No se quemaba, no tenía, pero ni un pedacito quemado. Y yo entendí que mientras estuviera de la mano agarrada de Dios, nada ni nadie que se levantara iba a poder tocarme. Aleluya. Y eso va para todos. Gloria a Dios. Ven, aleluya. Maravilloso Si usted Cristo. se agarra de la mano de Dios, el Señor lo va a defender. Amén. Amén. Como dice uno allá afuera, dice a capa y espada. Dios lo va a defender. Amén. Y no tiene que desconfiar que Él no lo va a hacer, porque Él sí lo hace. Amén. Porque Aleluya. Él nunca abandona a sus hijos. Amén, aleluya. Él dijo Así que es. estaría con nosotros y Gloria a Él va a Dios. Sí, cumplir. Señor. Amén. Maravilloso Jesús. Y cuando Jesús terminó, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Amén. Aleluya. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Lucas 6. Aleluya. Amén. Lucas 6, versículo 46 al 49. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tenemos que obedecer la voz de Dios. Maravilloso Cristo. Tenemos que obedecer. Porque a veces pedimos, pero no damos nada a cambio. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aleluya. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Amén. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Dice que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cómo vamos a cavar Aleluya. ese fundamento? Tenemos que cavar a una magnitud que cuando vengan los vientos fuertes no pueda derribar su casa. Aleluya. Maravilloso Porque si no, Cristo. si solo hacemos por superficie, no va a tener respaldo. No va a tener fundamento justo. Hay que comer esta palabra. Aleluya. Hay que orar, hay que humillarse, hay que ayunar porque estamos en el ojo del huracán. Yes. Aleluya. Y para que nuestra casa no caiga, tenemos que hacer un hueco de lo más profundo que podamos para que esa casa se mantenga firme y no caiga. Y no caiga. Aleluya. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquel insensato que no hizo caso, que no le gustó el sufrimiento, que no le gustó la entrega, que no hubo búsqueda, su casa fácilmente cayó. Yes. Pero aquel que se mantiene firme y busca de Dios con honestidad, con sinceridad, el Señor va a estar ahí respaldando. Aleluya. Aleluya. Todo aquel que esté en el hueco de su mano, ¿quién podrá arrebatarlo? Amén. 1 Corintios 3.
Aleluya. 10. 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aleluya. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque al día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aleluya. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aleluya. Aleluya. Pablo predicaba, llevaba el fundamento. Él llevaba el fundamento de Jesucristo. Él comenzaba a predicar de Jesucristo. Y aquellos que escuchaban, ellos querían edificar también, ellos predicaban de Jesucristo. Porque el tema aquí siempre tiene que ser Jesucristo. Aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor. Hay una sola base, y Él lo deja bien claro aquí, que hay una sola base. Poderoso Rey. Aleluya. Hay un solo Dios. Aleluya. No hay nada más. Aquí no venimos a hablar de ídolos, que de María, que de Tadeo, que no sé cómo son los otros. Aquí no venimos a hablar de otros dioses que no caminan, no andan, no hablan. Así es. Pudimos ver el ejemplo en Elías, cuando hicieron aquellos 2 holocaustos, cuando los que adoraban a Baal hasta se cortaban, Así es. clamando a Baal. Y Elías se burlaba y decía que gritaran más fuerte porque tal vez no les escuchaban. Ya dormí. Y no. Y yo me sentía gozosa porque en la que hizo Elías hasta le tiró agua. Amén. Hasta le tiró agua. Sí. Había piedra. Había de todo ahí. Y los de Baal se quedaron sin sangre. Y no les respondió. Pero cuando Elías clamó a Dios, Aleluya. Dios hasta el agua, todo Sí. se llevó. Amén. Porque ese es el poder de Dios. Aleluya. Dios es real, Dios es veraz, Dios es vivo, es un Dios vivo de poder. Ahí no hay otro Dios. Ahí no hay otro Dios. Aquí el único es Jehová de los ejércitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros tenemos a quien clamar. Amén. Amén. Nosotros tenemos a quien buscar. Sí, Señor. No deje que su casa caiga. Sí, es amén. Porque Dios es un Dios de poder y Él puede hacer lo imposible,